Ya no necesitamos intermediarios, así se titula nuestro estudio de este día. Ya no necesitamos intermediarios. Y vamos a leer un solo versículo que se encuentra en la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y verso 4. En ese versículo dice así: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a repetirlo. Hebreos 1, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si se fijan en algunas de sus Biblias, inmediatamente después de este versículo, hay un subtítulo que dice: el Hijo superior a los ángeles. Todos nosotros sabemos que la carta a los Hebreos se llama así porque fue escrita a una congregación formada por judíos, y por eso se llama la carta a los Hebreos. Siendo ellos judíos, tenían una serie de problemas y de dificultades que estaban afectando la vida en aquella congregación. Resulta sorprendente que siendo ellos judíos, el escritor se tenga que ocupar de este tema y demostrarles que Jesús es superior a los ángeles. Parece, hermanos, contradictorio que conociendo ellos mucho más que cualquier otro pueblo gentil acerca de la revelación de Dios, estén todavía en este error, creyendo que los ángeles y Cristo están en una posición de igualdad, o peor aún, que los ángeles serían en algún momento o de alguna forma más importantes que Jesús mismo. Por eso él tiene que escribirles y decirles: no es así. Jesús heredó un nombre mayor y más glorioso que cualquiera de sus ángeles. ¿Por qué razón a esta congregación le estaba dando problemas el tema de los ángeles? ¿Por qué les estaba provocando dificultades la doctrina de los ángeles? Todos nosotros sabemos que los ángeles de Dios es una realidad. Son ángeles, espíritus ministradores que descienden a esta tierra para cumplir mandatos de Dios. Son mensajeros que nos benefician a nosotros. Ellos lo conocían así. Pero el problema es que en alguna medida habían considerado a los ángeles o iguales que el Señor o quizá hasta superiores a Él. Esto es lo que el escritor quiere corregir y por eso se tiene que ocupar de este tema en este primer capítulo de esta carta a los Hebreos. La pregunta es entonces, ¿por qué había nacido este problema entre aquella congregación de judíos? ¿Por qué se había desarrollado este error tan grave en la iglesia de los Hebreos? En primer lugar, por la condición de intermediarios que los ángeles tuvieron en el Antiguo Testamento. Ellos como judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y todo judío sabía, por ejemplo, que la ley de Moisés fue dada a través de ángeles. El mismo apóstol Pablo lo confirma en Gálatas capítulo 3 y verso 19. Él dice: porque la ley fue dada por intervención de los ángeles. Aunque no se nos explica de qué manera intervinieron los ángeles, obviamente era un hecho universalmente aceptado entre los hebreos de que los ángeles habían participado al dar la ley a Moisés, de que los ángeles habían tenido una participación en aquel proceso de entregar la ley a Moisés. Además, todos ellos, siendo judíos, conocían historias como la de Abraham, que sin saberlo, dice la Escritura, había hospedado ángeles en su casa. De manera que los ángeles venían a ser para ellos una realidad innegable. Venían a ser para ellos una realidad, parte de su vida, parte de su historia, parte de su realidad. Los ángeles tenían vigencia, los ángeles tenían presencia entre ellos y ellos tenían una profunda y grande convicción acerca de la participación de estos seres angelicales en la vida del pueblo de Israel.
El problema comenzaba porque el hombre antiguo testamentario no entendía cómo podía acercarse a Dios que estaba en el cielo sin que existiera un intermediario que le facilitara ese acercamiento. Para ellos, Dios estaba en el cielo y el cielo estaba tan lejos que ellos necesitaban de algún ser superior, celestial o angelical que les acercara a aquel Dios tan lejano. Esto había generado entonces que aquellos creyentes, aunque ya habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero todavía mantenían un culto alterno a los ángeles. Todavía tenían en tan grande estima a los ángeles que los llegaban a considerar necesarios para poder acercarse a Dios. Es decir, eran unos verdaderos intermediarios para llegar ante la presencia de Dios. Reconocían a Cristo como su Señor y Salvador, pero no se creían capaces de llegar a Él si no les acercaba a alguien que tuviera una naturaleza espiritual superior a la de ellos mismos, y los ángeles, creían ellos, tenían las características necesarias y suficientes para que le llevaran sus peticiones, sus ruegos y sus necesidades delante de la presencia de Dios. Allí había comenzado el problema y esto es lo que el escritor de la carta quiere arreglar. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque sorprendentemente el mundo de hoy también busca y necesita intermediarios. Sorprendentemente, 2000 años después de la muerte de Cristo, muchas personas todavía llenan su vida con figuras de santos, con figuras de ángeles y de personas que se consideran en un cierto nivel de santidad y las llegan a considerar indispensables para poder acercarse a Dios. Necesitan venir a la figura de un santo, tocarle los pies para poder acercarse a Cristo. Parece que no entienden o no saben que pueden venir a Cristo directamente. En esa misma categoría hay algunas personas, algunas de ellas incluso vivientes, como la figura del Papa, que es visto por muchos como la persona que en el mundo entero está más cerca de Dios. No hay duda que para muchas personas este hombre es el más cercano a Dios. Incluso ustedes escuchan en las noticias que a él se le llama el vicario de Cristo. Y qué peligrosa es esta palabra, porque vicario significa sustituto. Búsquenlo en cualquier diccionario. Sustituto. Eso es algo terrible. Quiere decir que Él es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, las noticias, la prensa, todos le otorgan ese título con toda libertad y nosotros lo repetimos sin saber lo que en realidad significa o hacia dónde apunta. Esto provoca que muchas personas corran tras la presencia de Él porque han llegado a creer que si Él los bendice el mismo Dios. Y la gente corre, la gente se amontona en multitudes para nada más mirarlo cruzar frente a sus ojos 3 segundos, pero casi, creo yo, han visto a Dios. Porque necesitan intermediarios, porque necesitan a alguien que les acerque a la presencia de Dios. La gran pregunta es, ¿por qué el ser humano necesita intermediarios? ¿Por qué el ser humano busca intermediarios? El ser humano busca intermediarios en primer lugar porque se siente indigno de acercarse a Dios. Todo ser humano, su alma le da testimonio de que es pecador y está enemistado con Cristo. Es por esto que hace penitencias, es por esto que camina de rodillas, es por esto que se azota, es por esto que hace sacrificios hasta llegar a la sangre, porque sabe que es culpable. El problema es que no se considera digno de acercarse directamente a este Dios santo,
a este Dios puro, a este Dios justo, se llena de temor, se llena de miedo y entonces busca un intercesor, una persona que pueda ir por él y presentarlo delante de Dios, porque el hombre se siente indigno de venir delante del Dios santo y perfecto, delante del Dios justo, delante del Dios misericordioso, delante del Dios puro y verdadero. A estas personas se les olvida o no conocen que ninguno de nosotros es digno de venir delante de Cristo, pero Cristo nos hizo dignos en la cruz del Calvario. Nosotros podemos venir a Cristo no porque nosotros seamos dignos, sino porque el sacrificio de Cristo nos justificó delante de Él. Cristo dio su vida en la cruz para que ahora cada uno de nosotros pueda venir confiadamente al trono de la gracia para encontrar ahí el oportuno socorro. Amén. Porque Él pagó el precio y nosotros no necesitamos más intermediarios. Ya no necesitamos que nadie vaya por nosotros. Cristo abrió sus brazos en la cruz para podernos abrazar con libertad a todo aquel que le busca en espíritu y en verdad, porque un corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios jamás. Amén. Por lo tanto, hay errores gravísimos en esta práctica o en esta creencia. Otra razón por la que el hombre necesita intermediarios es porque cree en un Dios lejano, en un Dios distante, en un Dios que está en el cielo, en un Dios que está alejado de todo este orden terrenal. Algunas personas piensan en un Dios tan lejano que piensan y reconociendo su grandeza, su majestad y su santidad, llegan a pensar que si Dios mira hacia este punto que es la tierra, pues mirará para resolver los grandes problemas de la tierra, pero no para resolver los problemas de un simple pecador. Piensan en un Dios que está distante y este concepto de un Dios distante, en vez de hacernos bien, nos ha hecho mal. Le hizo mal al pueblo de Israel y nos sigue haciendo mal a nosotros. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que Él está tan lejos que no se da cuenta de todo lo que andamos haciendo. Así que cuando el colmo de nuestra culpa nos lleva a la preocupación y a la aflicción, buscamos algún santo que pueda venir delante de Él y entonces le diga, perdona a este pobre pecador. Alguien que intermedie por nosotros y entonces Él se ocupará de nuestras culpas, de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Quienes piensan así deben volver a leer la Escritura, volver a leer el primer mensaje que predicó Juan el Bautista y el primer mensaje que predicó el Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con lo cual quería decirnos, Dios ya no está lejos, Dios está aquí, Dios está entre nosotros, Dios camina en medio de nosotros y todo el que le busque con un corazón humillado le puede encontrar y lo puede mirar cara a cara, frente a frente y lo puede percibir en su vida. Amén. Cuando el ángel le anuncia a María que va a concebir del Espíritu Santo, le dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con lo cual estaba diciendo a aquella generación por primera vez, Dios ya no va a estar en el cielo solamente, ahora va a estar aquí con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos tener la certeza hoy, en esta misma hora, de que Cristo Jesús está caminando en este lugar. Cristo Jesús está aquí para bendecirnos. Cristo Jesús está aquí para hacernos misericordia. Cristo Jesús está aquí para que todos podamos venir libremente a Él y contar con Él en nuestras preocupaciones, en nuestras culpas, en nuestras dificultades y compartirle también nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros planes, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Una segunda razón por la cual nació este problema en medio de los hebreos
es por la imposibilidad de elevar sus almas al cielo por sí mismos. Los hebreos que se congregaban en aquella iglesia a la que está dirigida esta carta tenían un verdadero problema. Seguían creyendo que por sí solos ellos no podían llegar a Dios. Con la mentalidad del Antiguo Testamento, estas personas pensaban, para acercarnos a Dios, nosotros necesitamos de alguien que sea verdaderamente santo. Yo creo que ellos pensaban, nosotros necesitamos de alguien como Moisés. Dice la Escritura, y ellos la conocían bien, que Moisés miraba a Dios cara a cara. Y cuando Moisés se encontraba con Jehová, dice la Escritura, al descender del monte tenía que cubrirse el rostro, porque resplandecía de luz, por la intensidad de aquel intercambio de tipo espiritual que él había vivido con Jehová. Yo creo que estos hebreos, conociendo esto al detalle, pensaban, si nosotros queremos acercarnos a Jehová, necesitamos a alguien como Moisés. Alguien que verdaderamente sea santo, alguien que esté bien cerca de Jehová, alguien que se pueda acercar a Él y casi tocarlo con las manos. Si no tenemos a ese santo, si no tenemos a esa persona, nosotros no podemos llegar a Él. Nunca podríamos llegar a Él. Ellos creían, un hombre como Moisés, a ese sí le escucha Dios, pero a un hombre como nosotros no va a perder el tiempo hablando con nosotros. ¿Será posible que nosotros todavía sigamos pensando de la misma manera? ¿Qué dicen ustedes? Yo espero que no. Sin embargo, no es extraño escuchar a una hermana que le dice a alguien, hermano, usted que está tan cerca del Señor, ore por mí. Estamos igual que los hebreos quizás. Diciendo, hermano, usted sí que ora, ayúdeme por favor. Ruéguele al Señor, dígale al Señor, hable con el Señor, porque usted es una persona que está cerca de Dios. En muchas ocasiones se mira al pastor como el intermediario ideal. Y queremos que el pastor ore por cada una de nuestras necesidades o de nuestras preocupaciones. Y no estoy diciendo que esto está mal, está bien. Pero el pastor solamente le puede acompañar en su ruego, le puede apoyar en su clamor, pero usted puede venir directamente al maestro, porque él pagó el precio para que usted pudiera venir. Amén. La Escritura dice que en el momento en que el Señor moría en la cruz, se rompió el velo del lugar santísimo, aquella cortina de pieles de animales. En Éxodo nosotros vemos en detalle cómo se fabricó esa cortina. Esa cortina se rompió, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote bajo riesgo de su vida. Si entraba en pecado ahí iba a morir. Pero solo él podía entrar y una vez al año. Pero dice la Escritura que cuando él expiraba el velo se rompió. Con lo cual quería decir, consumado es, se terminó el intermediario. Ahora todos pueden entrar al lugar santísimo, ahora todos pueden encontrar la gloria de Dios, ahora todos pueden mirar cara a cara a Dios y le buscan. Ahora todos tienen la libertad porque yo he pagado el precio. El velo se rompió y desde entonces no necesitamos de ningún intermediario. Cada uno puede buscar con plena libertad la presencia de Cristo y si lo busca lo va a encontrar porque Él nos está esperando, porque Él tiene sus brazos abiertos desde la crucifixión para que todos nos podamos acercar a Él con libertad y plantearle lo que tenemos en nuestros corazones. Los intermediarios han terminado. Nadie necesita de un intermediario. Nadie necesita que alguien le acerque a Dios. Todos estamos a la misma distancia de Él. La distancia que marca un ruego en oración, con sinceridad, con franqueza,
con fidelidad a Jehová y estaremos en su misma presencia y estaremos frente a Él y Él nos escuchará y Él nos responderá porque Él es Dios, Él es nuestro Salvador. Él pagó con su sangre para que tengamos este privilegio y hoy podemos descansar en ese sacrificio para venir delante de la presencia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros es ahora tan santo como el sacerdote que cruzaba al lugar santísimo. Es por esto que el apóstol Pablo en Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aún a los corintios les dice en el verso 1 también: a todos los santos que están en Corinto. ¿Qué quería decir el apóstol? Todos, sin excepción, están en la misma posición. Todos han sido apartados por Cristo Jesús para ser santos. Por lo tanto, todos pueden venir a Él. Se acabaron las distancias, se acabaron los intermediarios. Todo el que le busque lo puede encontrar. Todo el que le clame va a ser escuchado. El que llama se le abrirá. Aquel que llama a la puerta, Cristo le abrirá y le va a escuchar. Amén. Por lo tanto, debemos revisar si tenemos certeza de este privilegio. Si estamos claros en este privilegio tan grande que tenemos, para que no busquemos a nadie, para que busquemos apoyo, sí, para que busquemos acompañamiento en nuestro clamor, sí, pero todos podemos venir delante de Cristo porque por eso murió en la cruz. Por eso se consumó su sacrificio, para que gozáramos de este privilegio grande y maravilloso de poder venir delante de Él en el momento en que nuestro clamor sale de nuestros labios. Amén. Gocémonos en ese privilegio, acerquémonos a Dios confiadamente. Él nos socorrerá en nuestras dificultades. Vamos a orar.